Hola, buenos días a todos y a todas. Hoy, 12 de septiembre de 2016, nuevamente, como cada lunes, nos reencontramos en este rincón vuestro y mío para hablar de un tema nuevo. Y normalmente, pues, estoy siguiendo un poco las directrices que me sugerís. Hemos estado hablando en días pasados de lo que es un medium, de lo que es un vidente, de lo que es un cartomante, en fin, un poquito definiendo cada cosa, ¿no? Eh, Me habéis sugerido en estos días que si pudiera hablar de un tema muy concreto, que son las apariciones de entidades espirituales mm, o fantasmas, más simplemente llamados en algunos casos. Las casas encantadas o simplemente las personas a las que les aparecen o les suceden hechos que, bueno, en teoría y en la práctica hoy en día pues no tienen una explicación muy lógica, pero el hecho es que algunas veces suceden. A ver, estas manifestaciones normalmente se pueden producir pues normalmente a través de ruidos, movimientos de objetos, encendido y apagado de luces, apertura de puertas, en fin, hay normalmente multitud de manifestaciones, incluso movimiento de objetos, incluso algunos pesados. ¿Eh? ¿Se dan en cualquier caso, con cualquier situación o con cualquier persona? No. Normalmente las manifestaciones suelen suceder o bien en lugares muy concretos que por las razones que sean pueden haber tenido un pasado delicado o complicado. Algunos ni eso, simplemente son lugares que por lo que sea hay un punto de energía potente que deja que se canalice ahí. O sea, que no es propiamente una casa encantada porque haya sucedido un hecho trágico, no necesariamente. ¿La mayoría tienen a sus espaldas historias trágicas en las casas encantadas? Pues sí, sí, en la mayoría de los casos sí. Pero, insisto, no siempre sucede así. ¿Por qué unas personas pueden ver y otras personas no pueden ver? Bueno, vamos a ver. Normalmente es lo que volveríamos a hablar de los temas de las personas sensibles o con determinadas sensibilidades hacia este mundo o a estos mundos que no están en una dimensión como la que vivimos. ¿Eh? Por eso la mayoría de las personas quizás no percibimos esas situaciones. A veces podemos notar cosas, pero no al punto o la intensidad de ver, de oír, incluso de conectar y hablar con estas entidades. Hay personas que efectivamente pueden hacer todo esto. ¿Es difícil para estas personas aceptar esta situación? Normalmente sí. Normalmente en un principio suele ser complicado porque socialmente esto es un tema difícil de tratar realmente. Y existe el miedo de que lo tomen a uno por loco o porque está sufriendo algún tipo de historia extraña, en fin. Hay un miedo social, por decirlo de alguna manera, a este tipo de situaciones, pues un poco por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque la mayoría considera o puede considerar que esto poco menos es una cosa de locos. Y no, no, hay gente que tiene esta capacidad y bueno, pues y que es más, cuando aprenden a canalizarlo, pues son personas de gran altura espiritual y que ayudan mucho, ¿no? Porque muchas veces esas almas lo que piden es ayuda, simplemente porque pueden no estar en una situación clara. ¿eh? Eh, Os comentaré que las apariciones pueden ser, bueno, como bien os he comentado, las cosas más normales o los efectos más normales es la de ruidos, la de movimiento de objetos, apertura de puertas, este tipo de cuestiones. Pero también existe, que también habréis oído seguramente, el tema de las fotografías, donde uno hace una fotografía y sin querer, porque está fotografiando pues a su familiar o un paisaje o lo que sea, y de pronto en esa fotografía aparece la imagen de alguien. Una imagen que parece que
es como una imagen en negativo, porque da siempre esa sensación como que es un negativo, ¿no? De un carrete de fotos, de los de antes, porque ahora ya no hay negativos, pero antiguamente acordaros que el carrete de fotos lo veías como al revés, ¿no? Curiosamente es esa sensación, ¿no? De que son como imágenes en negativo, unas más claras, otras más oscuras, a veces son luces, pero hay fotografías absolutamente claras, ¿no? Donde la persona ha fotografiado sin ver nada, pero al revelar la foto o al ver la foto, la imagen aparece. ¿Esto qué significa? ¿Que la persona que ha hecho la fotografía tiene una sensibilidad superior? Pues no, no necesariamente, no necesariamente. Lo que pasa es que ha dado la casualidad o este ser, esta entidad, ha decidido ser visible de alguna manera, ¿no? Que se sepa que está ahí. Porque hay muchos casos, o sea, hay una casuística enorme. Si miráis a través de internet veréis que hay multitud de fotos, muchísimas. Hay muchas falsas, también he de deciros, hay muchísima falsificación, pero sin embargo también hay muchos estudios en ese sentido que están perfectamente registrados y visados por gente muy estudiosa del tema y por universidades y verdaderamente son muy reales. Vosotros os acordaréis además, por ejemplo, que habréis oído seguramente la casa de las caras de Belmez. ¿Eh? Es otra manifestación de entidades que vienen de otra dimensión. Se le achacaba a la dueña de la casa que de alguna manera, porque suelen decir que los fenómenos poltergeist, esto de los movimientos de objetos, etcétera, 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 es porque alguien provoca que esto suceda. Cuando falleció la dueña de la casa, pues pensaron que las caras desaparecerían, pero no fue así. Por lo tanto, María podía ser un canal, pero no necesariamente, evidentemente, era porque María viviera o no viviera. Evidentemente, María falleció y las caras han seguido, no han desaparecido. Lo han estudiado de múltiples maneras, pero nunca le han conseguido dar una explicación de las que llamaríamos lógicas a este tema. Lo mismo que no existe una explicación lógica para las fotografías que os estoy diciendo, para esos movimientos de objetos que incluso a veces han sido grabados, esos ruidos, las psicofonías, que son cuando se reciben mensajes a través de audio, que incluso se han recibido a través de teléfonos, por ejemplo. ¿eh? Eh, no ha habido una explicación que podamos llamarle coherente o por la ciencia hasta donde llegamos hoy en día con nuestra ciencia, han sido capaces de explicarlo. Pero el hecho es que los fenómenos existen. ¿Por qué suceden? Pues realmente no hay una explicación todavía para ello. Se hablan de muchas teorías, pero realmente que tengamos una certeza de por qué suceden y por qué a unas personas sí y a otras no, pues realmente no se sabe. Lo que sí quiero comentaros que no tengáis susto, que se busca mucho el tema un poco sensacionalista de lo maligno o de lo negativo. Claro que hay entidades negativas, pero la mayoría no lo son. La mayoría lo que les puede suceder sencillamente es que están buscando una forma de encontrar el camino, porque haya podido ser una muerte por accidente o una muerte violenta, una muerte donde la persona no ha sido consciente de su propia muerte y que de alguna forma busque orientación, busque luz. En otros casos, pues porque deciden quedarse, porque deciden estar en el entorno familiar durante un tiempo. O sea, no sabemos realmente por qué suceden todas estas cosas. El hecho es que suceden. ¿eh? Y bueno, quitaros un poquito lo que os digo, la parte misteriosa negativa, que insisto que sí que la hay, pero que mayoritariamente no es negativa, la mayoría es las situaciones que os estoy comentando. En fin, espero haberos, me alargaría más y os contaría más cosas, pero claro, voy a tender a ser pesada. Bueno, os voy a contar un último caso que lo podéis buscar en internet, seguramente aparecerá, que es un caso estudiado en Estados Unidos, muy conocido, de una famosa cadena de juguetes en Estados Unidos, que por las noches había una actividad pues extraña y los guardias
de seguridad no querían hacer el turno de noche, pues porque se caían objetos, había luces, había mucho movimiento que no tenía explicación, ¿no? Entonces, esto sucedía constantemente, de una forma reiterada. Nadie se explicaba qué rayos pasaba, o sea, lo habían mirado de diferente manera, habían puesto otros sistemas de seguridad y aquello seguía cada vez peor. Entonces recurrieron a una universidad norteamericana y a una vidente, no vidente, a una medium, disculparme el término, a una medium muy conocida en Estados Unidos que ha resuelto muchos casos de desaparecidos, incluso de asesinatos en Estados Unidos, y recurrieron a esta universidad que estaba haciendo un estudio de este tipo de temas a ver si eran capaces, ¿no?, de ver qué pasaba. Entonces, bueno, instalaron para hacer psicofonías, instalaron todo el sistema. Esta señora vino, trató de comunicar, pero a la vez estudiaron la ubicación de el local, qué había habido antes allí, qué es lo que había habido. Bueno, pues curiosamente se encuentra en los orígenes de esta pequeña ciudad americana, que ahí había habido, era una gran finca anteriormente donde vivía un pastor protestante que había fallecido de accidente, o sea, cortando leña, se había dado un golpe en una pierna y al estar alejado de la casa, pues nadie le escuchó, nadie le oyó y falleció desangrado. Al hacer las grabaciones y al hacer las psicofonías que se realizaron y el contacto de esta medium con este señor, coincidió totalmente en los datos que habían averiguado esta universidad sobre lo que había habido antes. Y se pudo registrar en la psicofonía incluso la imagen de este señor que explicaba cuál era la situación. En cuanto contactó con la vidente, perdón, con la medium, disculparme el trasiego de palabras, se produjo durante, creo recordar, porque os estoy hablando un poquito de memoria, en 2 ocasiones. En cuanto la medium le explicó la situación y dónde estaba y lo que había pasado y dónde tenía que dirigirse, cómo tenía que hacer, la situación de los fenómenos, de los ruidos, de las luces, de las caídas de objetos, cesó completamente y de hecho el tema quedó completamente resuelto. Esto es un hecho que está perfectamente contrastado porque parte de lo que os estoy comentando. Pero como esto hay muchos más, lo mismo que si vais a Belmez, está muy estudiado el fenómeno de Belmez, que es un fenómeno español completamente, y si lo miráis en internet hay gente muy estudiosa de todo el mundo que ha venido y que ha estado estudiando los fenómenos de la casa de Belmez. Entonces, espero haberos servido de guía y de orientación y sobre todo lo que os digo, no tengáis miedo porque la inmensa mayoría no son entidades negativas, ¿de acuerdo? Un abrazo muy fuerte, como siempre, desde vuestro rincón, que es mi rincón también, con vuestra compañía. Un abrazo muy fuerte, Mía.